Pues yo quiero darles un poco de contexto. Ayer anunciamos algo muy importante que tenía que ver con la detención de Genaro García Luna, y me da la impresión de que este hecho va a quedar marcado en la historia de México como el día en el que un exsecretario de Seguridad del país fue condenado por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Y me parece importante entrar en varios temas porque no estamos hablando de cualquier exsecretario. Se trata ni más ni menos que de este secretario de Seguridad que en el sexenio de Felipe Calderón, ¿sí?, fue su brazo derecho. Felipe Calderón, un hombre que le declaró la guerra al narcotráfico, un hombre que trató de legitimar su presidencia, que nosotros pensamos que fue fraudulenta desde el proceso electoral, y que de forma paralela, fíjense ustedes, y a espaldas de los mexicanos, ni más ni menos que su mano derecha, su superpolicía, porque así le decía Felipe Calderón a él, su zar antidrogas, ¿no?, su persona más cercana, su hombre de confianza, su confidente, era parte fundamental del cártel de Sinaloa. ¿Cómo que parte fundamental? Bueno, colaboraba con el cártel de Sinaloa. Las propias autoridades norteamericanas han dicho que era incluso peor que Joaquín El Chapo Guzmán, y que el cártel de Sinaloa y todas las atrocidades del cártel de Sinaloa no hubieran sido posibles, sin duda, sin la colaboración de un personaje de la historia como este personaje siniestro. García Luna fue condenado, ya ustedes lo saben, a 38 años de prisión y una multa de $2 millones por 5 delitos. Que 2 millones pues es nada contra lo que se le encontró en las cuentas, $1,000 millones. $1,000 millones a un funcionario público, ¿no? ¿Qué delitos? Participar en una empresa criminal, conspiración internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y de dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos, porque como ustedes saben también, pues el señor obtuvo su residencia y su nacionalidad con documentos falsos, muy al estilo de este gobierno marcado por la corrupción. Hoy más temprano, fíjense ustedes, escuchaba yo en una entrevista con la periodista Azucena Oresti a un exsecretario de Gobernación, ¿sí?, a ese que formó parte del gabinete del propio Felipe Calderón. Decía que García Luna había sido juzgado solamente mediante testimonios. Y creo que eso ha sido una constante que la oposición, o al menos algunos miembros de la oposición, han tratado de repetir. Pero estoy aquí para decirles que no hay nada más falso que eso. ¿Por qué insisten en defenderlo? ¿Qué hay detrás de esta defensa que no hace ningún sentido de los funcionarios públicos? Por Dios, la Fiscalía de Estados Unidos presentó más de 60,000 documentos de prueba, entre los que se encontraban fotografías, transacciones financieras, informes, audios, mensajes, llamadas, es decir, un expediente sólido, un expediente contundente. Y si quieren hablar de testimonios importantes, pues hablemos también del general Tomás Ángeles Daguajar, que mientras era subsecretario de la Defensa en el gobierno de Felipe Calderón, le advirtió de viva voz, un 9 de mayo del 2007, que Genaro García Luna trabajaba para el crimen organizado. Imagínense ustedes el cinismo de Felipe Calderón al publicar en sus cuentas de X, de esta red social, que nunca le habían presentado a él pruebas verificables, creo que fue el nombre que utilizó, que el subsecretario de la Defensa, la segunda persona más importante al mando del ejército mexicano, le hubiera dicho: señor presidente,
su secretario está involucrado y tiene nexos con el crimen organizado, ¿no era prueba contundente? ¿Ya se le olvidó a Felipe Calderón? ¿Y qué creen que hizo Felipe Calderón? Pues no solo lo despidió, sino que incluso le inventó delitos, imagínense la complicidad que tenía con Genaro García Luna, y lo encarceló, de los cuales ya fueron exonerados. El general ya está libre porque era una carpeta inventada completamente. Por eso nuestra pregunta tan insistente y persistente: ¿de verdad ustedes creen que Calderón no sabía lo que hacía su mano derecha? ¿Su gran hombre de confianza? ¿El superpolicía del PAN? Yo creo que es imposible que no lo supiera, y claro que por eso Felipe Calderón debe de ser juzgado. Pero déjenme abundar un poco más con otros personajes que también podrían estar relacionados con la organización criminal de García Luna. Más de $1,000 millones en transacciones internacionales. ¿Se imaginan la cifra? $1,000 millones de un funcionario público que primero fue director de la Agencia Federal de Investigación y después la mano derecha con Vicente Fox y después con Calderón. La UIF investiga a sus empresas por haber operado más de $300 millones en contratos con los gobiernos del PAN y del PRI. Por cierto, un contrato directo con el Partido Acción Nacional, del que más adelante voy a hablar con todas y con todos ustedes, y que es el punto que nos convoca el día de hoy a esta rueda de prensa. En tan solo 20 años como servidor público, el señor Genaro García Luna amasó un patrimonio, una fortuna de $1,000 millones, 2 restaurantes, propiedades en la Ciudad de México, en Morelos, que se le pueden comprobar, 40 millones de pesos. En México, la Fiscalía General de la República logró congelar sus cuentas y confiscar parte de su patrimonio, hasta que, claro, Genaro García Luna fue apoyado por el entonces Poder Judicial, ese que afortunadamente acabamos de reformar, y le descongeló las cuentas para que pudiera tener un juicio con todo este dinero que seguramente hizo de forma pulcra, esos $1,000 millones, esos $300 millones que como funcionario ejemplar, ¿no?, seguramente amasó. Quiero regresar un poco en el tiempo. ¿De dónde viene Genaro García Luna? ¿Por qué Luna? Porque a veces no se habla mucho de eso. Genaro García Luna tiene una historia de espionaje y traición que data desde 1988, cuando espiaba acciones de grupos opositores de Acción Nacional. Él viene del CISEN, igual con labores de espionaje durante gran parte de la década de los 90, y finalmente, en el gobierno de Vicente Fox, lo adopta, conociendo su pasado como espía de su propio partido, justamente o seguramente para que no revelara los datos que de ellos habían encontrado. Desde su función al frente de la AFI con Vicente Fox, Genaro García Luna comenzó a impulsar diferentes empresas dedicadas a actividades poco claras y constantemente señaladas por giros irregulares, como lo es el espionaje. Recibió contratos en gobiernos panistas, priistas, hasta que el propio Partido Acción Nacional le dio un contrato a una de sus empresas, y me parece que esto es muy grave. Hay que hablar de este contrato y vamos a ponerlo en contexto. Durante años el Partido Acción Nacional y en específico su dirigente Marco Cortés aseguró que el PAN no tenía ninguna relación con Genaro García Luna, lo negaba, decían que ni siquiera era militante, ¿no? No obstante, en marzo del 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó una transferencia millonaria del Partido Acción Nacional hacia una de las empresas de Genaro García Luna, ¿sí?, Aglac Security Consulting Technology Risk Management, por $1,160,000 por un concepto que no se ha aclarado hasta ahorita. Tras darse a conocer esta información de la Unidad de Inteligencia Financiera, el dirigente del PAN tuvo que salir a decir que siempre sí, que su partido sí había tenido que ver con Genaro García Luna y que se había transferido una cantidad millonaria a esta empresa,
pero se lavó las manos diciendo, no, ese contrato se lo dio mi amigo Ricardo Anaya cuando era dirigente de Acción Nacional. Ahora, luego de que Genaro García Luna fue condenado a casi 40 años de prisión, una cadena perpetua de facto, vemos dos acciones que resultarían pertinentes por parte de las autoridades competentes con el objetivo de que avance la impartición de justicia y son las que quiero poner sobre la mesa como grupo parlamentario. Número uno, el inicio de una investigación contra quien resulte responsable y que se llame a declarar al actual dirigente del PAN, a Marco Cortés, y al exdirigente, al senador Ricardo Anaya, bueno, ya ni hablar del propio Felipe Calderón, a que aclaren cuál fue la relación que tuvo el Partido Acción Nacional con las empresas de Genaro García Luna, con las que ellos mismos ya aceptaron haber tenido contratos. Número dos, que se determine la gravedad de la relación entre el PAN y las empresas de Genaro García Luna para que en su defecto se proceda, en su caso, con la posible cancelación del registro del Partido de Acción Nacional, si es que éste está involucrado en actividades del crimen organizado. ¿Qué servicios le habrá prestado el superpolicía del Partido Acción Nacional? Porque es sabido que durante años Genaro García Luna encabezó complejas redes de espionaje a partidos y actores políticos. ¿A qué se dedicaba realmente la empresa del exsecretario? ¿Por qué Acción Nacional ocultó durante tanto tiempo la relación con las empresas de García Luna? Marco Cortés negó siempre esta militancia y la relación del PAN con García Luna. Sin embargo, hasta que la UIF dio a conocer los contratos entre ambos, fue que Marco Cortés decidió reconocer que sí habían contratos con la organización política y el hoy condenado por el narcotráfico. Es grave que un partido político tenga contratos con la empresa del exsecretario de Seguridad que ha sido juzgado por enriquecimiento ilícito y hoy está en prisión, condenado por tráfico de drogas. Acción Nacional incluso podría perder su registro si se demuestra en una carpeta de investigación que la relación de transferencias de recursos tuvo que ver con fines de espionaje o con fines relacionados con el crimen organizado. La Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera cuentan con elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio en contra de Marco Cortés, de Ricardo Anaya y del propio Felipe Calderón. Deberían de ser citados para empezar a declarar y a aclarar cuál fue la relación y en qué términos de la dirigencia del Partido Acción Nacional con las empresas de Genaro García Luna, por qué le pagaron un contrato millonario, cuál fue el concepto, por qué lo ocultaron y lo negaron durante tantos años, qué es lo que se esconde detrás de la transferencia de recursos y por supuesto hay una serie de respuestas que tendría que estar contestando no solamente Felipe Calderón, sino una serie de personajes que fueron muy cercanos a Genaro García Luna. ¿Qué estamos pidiendo? Simple y sencillamente que ante la importancia de este juicio del que ya obtuvimos sentencias y condenas por delitos claros, se inicien investigaciones, que no se quede ahí, que los que hoy salen a decir con una hipocresía absoluta como Marco Cortés que se inicien investigaciones, pues van a tener que empezar por autoinvestigarse ellos mismos. ¿Cuál fue la materialidad de ese contrato que le otorgó Acción Nacional? ¿En qué ayudó la empresa de Genaro García Luna, que según series y datos importantes que están integrados en la carpeta de investigación de los 5 delitos por los que fue condenado, se dedicaba al espionaje? ¿Acción Nacional espiaba? ¿Acción Nacional tenía vínculos con el narcotráfico? ¿Qué es lo que tienen que esconder? Y de Felipe Calderón no queda más que decir qué cínico es Felipe. Felipe el cínico habría que decirle. Es imposible pensar que un presidente que además tenía ya información
de un subsecretario de la Defensa, de que su mano derecha era cómplice del crimen organizado, específicamente de un cártel, no supiera lo que estaba haciendo. Ya olvídense ustedes la disculpa. Habría que ver con información contundente si es viable la integración de una investigación de oficio en contra de estos personajes. Muchas gracias.